sin conflicto de interés con esta presentación. Y bueno, nada más recordar que independientemente de la institución en la que estemos, con los recursos que tengamos, tenemos que tratar de hacer siempre protocolos establecidos, obviamente adaptados a nuestra situación socioeconómica y poblacional, con la finalidad de mejorar la atención de nuestros pacientes. En este caso, nosotros en esta presentación nos adecuaremos al manejo postoperatorio, específicamente en tres grandes rasgos: manejo de líquidos, alimentación y movilización temprana. Bueno, ¿qué nos toca hacer nosotros en la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares cuando un paciente llega a ingresar en el periodo postquirúrgico? Bueno, primero identificar y seleccionar aquellos pacientes que van a ser candidatos para entrar al programa o que son candidatos para mantenerse con un programa de facilitación temprana. Establecer previamente ya planes de manejo y tratamiento. Estos planes de manejo y tratamiento deben estar hechos en conjunto, tanto con el equipo médico, paramédico y especialmente el equipo de enfermería, puesto que son los que le van a dar gran parte del seguimiento y vigilancia en las etapas postquirúrgicas inmediatas. Y tenemos que estar evaluando de manera continua la adherencia a la misma, el cumplimiento, la tolerancia, la seguridad y el seguimiento de estos planes, para poder considerar que nuestro paciente sigue siendo apto para permanecer o continuar con el manejo ya establecido. ¿Qué pacientes son los que nosotros en la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares tenemos que tener una atención especial o cuidados especiales y decidimos que ingresen o que los mantengamos con este tipo de protocolos? Aquellos pacientes que van a tener o presentan lesiones residuales significativas. Estas lesiones que no requieren manejo quirúrgico, pero que sí en algún momento de su estancia podrían comprometer su hemodinámica o ocasionar algunos momentos de inestabilización. Aquellos pacientes que son sometidos a hipotermia ante el transquirúrgico y en especial atención a aquellos pacientes que son sometidos a paro circulatorio con hipotermia profunda. Afortunadamente ya conoce nuestro equipo, ya esto es extremadamente raro y de igual forma como recomendación de manejo quirúrgico también ya es cada vez menos frecuente. Y el grupo que a todos nos dan el coco, que son los neonatos. Los neonatos son pacientes muy sui generis, que debemos de tener especial cuidado, una vigilancia muy estrecha y una capacitación adecuada para el manejo de este tipo de pacientes, puesto que son pacientes que se pueden deteriorar de manera rápida y su mortalidad puede estar incrementada. Prácticamente nos vamos a dirigir a tres temas principales: líquidos, alimentación y movilización. Líquidos. Todos nuestros pacientes en algún momento del ingreso a la terapia intensiva cardiovascular van a requerir apoyo de líquidos intravenosos. ¿Cómo recomendamos o cómo se recomienda hacer este uso de líquidos? Bueno, se recomienda en las primeras horas no más de un 50% de los requerimientos desde el ingreso, cuando son líquidos intravenosos. Cuando ya hacemos la rotación o el cambio a líquidos vía oral, podemos incrementarnos hasta un 100% en las primeras 24 horas. Si nosotros vamos a usar líquidos intravenosos, lo más recomendable por toda la evidencia que se ha desarrollado en los últimos años es el uso de soluciones balanceadas. Si nosotros tenemos a disposición Plasma-Lyte, lo recomendable es usar Plasma-Lyte como líquido de mantenimiento. Si no tenemos el equivalente, como dijo el doctor Tamariz, la solución Harman o Ranger Lactato, son soluciones que nosotros podemos usar de una manera más segura. ¿Por qué se prefieren este tipo de soluciones y por qué esta restricción de líquidos? Porque recordemos que hay tres grandes cosas que incrementan tanto morbilidad como lo es la estancia hospitalaria, como la mortalidad en los pacientes. Primero, la sobrecarga hídrica. Sobrecarga hídrica de más del 10% en las primeras 24 horas en los pacientes mayores, o incluso una sobrecarga desde el 5% en los pacientes neonatos posoperatorio de cirugía cardíaca, pues incrementa en gran medida la mortalidad. Ya no se diga la estancia intrahospitalaria. El uso tanto de la restricción como de las soluciones balanceadas nos van a ayudar a prevenir o a disminuir la presencia de la hipovolemia relativa que presentan ese tipo de pacientes en el posquirúrgico inmediato, y por ende disminuir la necesidad de reposiciones en agudo de líquidos, que de preferencia deben hacerse lo menos posible. Y al igual que con cualquier otro electrolito, evitar la hiponatremia. ¿Por qué específicamente la hiponatremia? Porque es la que se ha visto que ocasiona mayor mortalidad y morbilidad en nuestros pacientes. ¿Cuánto tiempo vamos a usar los líquidos intravenosos? El tiempo en el que nosotros iniciamos la vía enteral. Esto es, una vez que nosotros iniciamos la vía enteral, la totalidad de los líquidos intravenosos deben de ser retirados para hacer el switch, el cambio
a una totalidad por líquidos vía oral. ¿Para qué? Para que el paciente tenga una recuperación más pronta. ¿Sí? Alimentación. Antes mencionaba, no, bueno, el paciente se sometió a cirugía cardíaca, la bomba, el daño por repercusión, flujos pulsátiles o no pulsátiles y viceversa. Entonces, un paciente que se tiene que caer en ayuno por X cantidad de tiempo. La verdad es que esto cada vez está más demostrado que es lo peor. ¿Por qué necesitamos ser muy agresivos en la alimentación de nuestros pacientes? Primero, son pacientes que generalmente, como ya lo dijo la licenciada Miriam, son pacientes que muchos van a entrar ya con un grado de desnutrición previo. Y este grado de desnutrición, ese catabolismo que ya está activo desde la etapa prequirúrgica, generalmente es severo. Entonces, si nosotros postergamos el inicio de la alimentación, vamos a también favorecer la postergación de este catabolismo, al igual que la atrofia de vellosidades y todo lo asociado a la presencia del ayuno. La alimentación nos va a disminuir la incidencia tanto de infecciones asociadas a la atención de la salud y por ende la estancia intrahospitalaria. Entonces, el paciente que come se va más pronto, se enferma menos, se recupera más rápido y lo podemos mandar a casa de manera oportuna. Pero desafortunadamente no todos los pacientes son candidatos a dejarlos libremente comer. Hay pacientes en los que tenemos que tener ciertas condiciones para que este inicio de la alimentación sea exitoso. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para esto? Bueno, uno, favorecer una recuperación intestinal. Si bien son pacientes que no tienen ayuno prolongado, son pacientes que sí son sometidos tanto transquirúrgico como postquirúrgico inmediato a altas dosis de opioides o de algunos otros medicamentos que van a hacer o enlentecer la función intestinal. Entonces, primero tenemos que asegurarnos de recuperar la función intestinal de manera adecuada, evitar vómitos o tratar de evitar vómitos y náusea. Iniciar lo más pronto posible la alimentación. ¿Esto de qué va a depender? Va a depender del tiempo de extubación, que vamos a mencionar, de las condiciones específicas de cada paciente, haciendo un particular énfasis en los pacientes neonatales, los pacientes con fisiología univentricular. Esto no significa que este tipo o este grupo de pacientes no pueda comer. Sí, comen, pero hay que tener ciertos cuidados, principalmente hemodinámicos. ¿Por qué le vamos a dar? Y sobre todo, que tenemos que incrementarla, porque muchas veces, así ya le iniciamos alimentación enteral y así lo dejamos con la misma alimentación, que casi no damos ni siquiera aportes ni de líquidos ni de calorías, por N cantidad de días. Entonces, una vez que nosotros iniciamos la alimentación, tenemos que estar seguros de que si el paciente lo va tolerando, hacer los incrementos. Si el paciente no lo tolera, recapitular y evaluar por qué el paciente no me está tolerando esta alimentación. No es normal, porque el paciente antes de la etapa quirúrgica estaba comiendo en su casa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? Que el paciente no me está tolerando la alimentación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros facilitar la recuperación intestinal? Bueno, lo más importante para facilitar la recuperación intestinal es iniciar lo más temprano la alimentación. Es lo que principalmente va a favorecer la recuperación intestinal y lo que más nos va a ayudar. ¿Okay? ¿Qué medicamentos podemos echar a mano para ayudarnos a esto? Bueno, lo más recomendado y con el nivel de recomendación 2A es el uso tanto de dexametasona como de ondansetron de manera transquirúrgica. Esto disminuye de manera efectiva la presencia y la incidencia tanto de náusea como vómito postquirúrgica, que son dos de los principales factores que nos van a impedir tanto el inicio como la progresión a la vía enteral. Tanto la dexametasona como el ondansetron, principalmente el ondansetron, podemos continuar con el mismo uso en la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares, no de manera rutinaria, pero sí recomendado en aquellos pacientes que presentan en algún momento de su estancia, ya sea por el uso de opioides o los cambios de flujos, náusea o vómito en la unidad. Podemos continuar con el uso de ondansetron hasta la suspensión arterial de la misma. E independientemente si el paciente tiene o no tiene náusea o vómito, el uso de procinéticos, especialmente la metoclopramida, que es la que más se ha recomendado, al igual que la escopolamina, pero bueno, por situaciones usar la metoclopramida, son medicamentos que nos van a ayudar a esa recuperación intestinal, a que el intestino se vuelva a funcionar como debe de ser y que tolere bien la alimentación. Entonces, ¿cómo lo vamos a iniciar? Bueno, de preferencia, siempre tenemos que tener un protocolo, tenemos que tener ya cómo es lo que lo vamos a hacer para no estar haciendo cambios al momento de iniciar con cada uno de los pacientes. Los neonatos y lactantes menores, el inicio de la alimentación enteral debe ser sí o sí con leche materna. Si no es posible leche materna, debemos usar la fórmula que el paciente usaba en casa. No es necesario fórmulas especiales, no es necesario fórmulas especiales si el paciente no las usaba.
Con el uso de leche materna o fórmula que el paciente está en casa es suficiente. No hay una indicación específica para fórmulas especiales. En los lactantes mayores, como ya se comentó, el uso de líquidos de alto contenido de carbohidratos, jugo, té, suero en las primeras tomas y posteriormente ya incrementar hasta una dieta normal en las primeras 24 a 48 horas con el requerimiento total de líquidos. ¿Qué tan pronto lo podemos iniciar? Bueno, lo podemos iniciar hasta 2 horas después de la extubación. Entonces, yo como intensivista a las 2 horas de la extubación o incluso antes, ya considero o ya sé si mi paciente va a tolerar o no va a tolerar la extubación. Ya para ese entonces lo coloqué a una ventilación no invasiva si fue necesario, ya sea ventilación bileve como BiPAP o puntos nasales de alto flujo. Una vez que yo me asegure que ya toleró la extubación, que sería el único, digamos, criterio como para no iniciar la alimentación, tras 2 horas de la extubación yo puedo iniciar la alimentación. ¿Con cuánto? Con el 50% de los requerimientos de igual forma por litros totales por hora y decir. ¿Cómo lo voy a estar incrementando? Hacer incrementos de un 20 a un 30% hasta llegar a un 100% de los requerimientos totales en las primeras 24 a 48 horas y siempre en cuanto nosotros iniciemos los requerimientos bilateral, suspender el uso de soluciones intravenosas. ¿Cómo lo vamos a dar? Preferentemente por succiones, especialmente en los lactantes menores, ¿sí? Si por alguna situación o el uso de algún tipo de ventilación no invasiva no es posible darlo por succión, usaremos sonda. Lo recomendable siempre ha sido alimentación por bolos, no en infusión continua. Ya la infusión continua ya queda relegada a ciertas características especiales. Pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que independientemente de si estamos dando por sonda, succión o infusión, 1 o 2 veces al día debemos de intentar pruebas de alimentación oral. ¿Qué significa esto? Que le vamos a dar pruebas a nuestro paciente por succión para ver si complementa la toma. Y una vez que la complementa, retirar la sonda lo más pronto posible. Hay que estandarizar, no hay que estandarizar esto, perdón, tenemos que tener en cuenta que hay pacientes de alto riesgo, como ya lo mencionamos, los neonatos o los pacientes con fisiología ventricular, que tenemos que individualizar el incremento y el tipo de alimentación que les vamos a dar. Pero esto ya depende mucho de nuestra población. ¿Sí? Movilización. Los pacientes se tienen que mover. ¿Cómo los vamos a mover? ¿Por qué los vamos a mover? Bueno, el hecho de que el paciente se movilice en la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares nos ayuda mucho, no solo al paciente, sino también al manejo postquirúrgico. 1. Disminuye la incidencia de trombosis y tromboembolias, principalmente esto en pacientes con fisiología ventricular. Nos va a favorecer tanto el aclaramiento pulmonar como el manejo de líquidos. Disminuye la formación de telectasias, permite el retiro de oxígeno más tempranamente y el aclaramiento de los drenajes. Entonces, el hecho de que el paciente se movilice nos va a permitir avanzar el paciente de manera más rápida. Ya lo vimos con todo el manejo multimodal anestésico. Probablemente podemos moverlos con total tranquilidad que el paciente no le va a doler. ¿Sí? Y si no, para eso tenemos ya un protocolo de dolor. Eso es muy importante. Hay que tener en cuenta siempre vigilar el estado de sedación, que para este entonces el nivel de sedación debe ser mínimo. Y lo más importante, son pacientes que son muy susceptibles a presentar eventos de hipotensión ortostática. Por lo tanto, tenemos que estar vigilándolos de manera adecuada y extremar precauciones, tanto para esto como para que se vayan a quitar las invasiones. Un paciente con invasiones se puede movilizar sin ningún problema, solo hay que tener cuidado. Y siempre, en la medida de lo posible, estar o tener el apoyo de los familiares. ¿Por qué? Porque esto no solo da confianza, sino también da seguridad al paciente de que su papá, su mamá o los dos, que mucho es lo que hacemos, va a estar ahí para ayudarlos y les va a dar un mayor confort sin necesidad de uso farmacológico de analgésicos o sedante. ¿Cuánto los podemos o qué tan pronto los podemos movilizar? Podemos movilizarlos tan pronto como son 4 horas a partir de la extubación, podemos empezar a hacer cambios de posición en cama y a partir de las 8 horas podemos hacer ya cambios ya sea de la cama hacia un sillón que podamos tener en la unidad o incluso caminata durante la habitación si el paciente sí lo requiere. No hay ningún problema por movilizarlos aún teniendo las invasiones. Estas son prácticamente algunos ejemplos de lo que nosotros se ha llegado a hacer, o sea, con invasiones, independientemente de la edad. A veces tenemos más tráfico en la unidad que en las calles de la Ciudad de México, de tantos pacientes que están moviendo ahí, pero lo importante es movilizarlos, y no solo dentro de la unidad. Si es posible, también se puede movilizar fuera de la unidad con la finalidad de mejorar la atención y que el paciente se sienta tranquilo. Como conclusión, todo este tipo de protocolos se debe de implementar, pero requiere un cuidado multidisciplinario y tenemos que tener protocolos estrictos para saber quiénes entran, quiénes salen, quiénes son aptos y quiénes no. Como ya está demostrado a lo largo de todo esto, su aplicación y su uso es seguro y sobre todo es efectivo. Y lo más importante es que mejora el pronóstico y facilita la reintegración a la vida cotidiana de nuestros pacientes. Gracias.